La historia retrocede unas horas antes, ambientándose en una noche tranquila, donde se ve a un joven limpiando meticulosamente un baño, concentrándose en los azulejos y el desagüe. Se trata de Yamamoto, un estudiante universitario que encuentra una profunda satisfacción en dejar todo limpio, ya que prefiere la lógica simple y gratificante de la limpieza por sobre la imprevisibilidad de las personas. Al terminar, se sorprende al ver la hora y se da cuenta de que su turno nocturno en la tienda de conveniencia ha estado inusualmente tranquilo. Así la euforia inicial tras limpiar desaparece, reemplazada rápidamente por una oleada de intenso aburrimiento. Mientras observa el monitor de seguridad, se pregunta cómo es que esa tienda vacía sigue abierta. De pronto, las puertas automáticas se abren y la silueta de un cliente rompe el silencio. El cliente se acerca al mostrador y pronuncia su nombre, haciendo que Yamamoto levante la vista, sorprendido, y reconozca de inmediato la voz que ahora le sonríe frente a él. Yamamoto queda mudo al identificar a la inesperada clienta. La joven llamada Ayase lo observa con una expresión indescifrable, casi melancólica, mientras tararea pensativamente y lo estudia con atención con sus grandes ojos. Una gota de sudor le cae cuando pronuncia su nombre y Ayase aún parece asimilando la sorpresa. Su mente da vueltas al pensar en la coincidencia de que ella también viva en Tokio, pero Ayase confirma casualmente que vive cerca, devolviéndole la pregunta con una sonrisa suave. Esta conversación casual lo descoloca, especialmente cuando ella lo felicita por haber ingresado a una buena universidad. Mientras escanea su producto de manera mecánica, se maravilla por lo distinta que es ahora, en fuerte contraste con sus días de secundaria. En ese momento su mente regresa al aula de aquellos años, recordando quién solía ser Ayase, una chica aburrida y apática en clase, que una vez dejó caer accidentalmente una goma de borrar justo frente a su escritorio. El joven Yamamoto dudó entre ser amable o simplemente ignorarla, pero a regañadientes decidió recogerla solo para evitar sus quejas más tarde, aunque su sencillo gesto fue recibido con una furiosa mirada. Luego colocó la goma tranquilamente sobre su pupitre e intentó informarle que se le había caído. Sin embargo, Ayase respondió únicamente con un chasquido desdeñoso de lengua, lo cual lo dejó completamente desconcertado. Además recuerda cómo siempre fue popular, constantemente rodeada de amigos y admiradores. Incluso presenció como otro chico le declaraba su amor, y ella lo interrumpía con un enorme bostezo de aburrimiento, dejando al muchacho estupefacto. Por todo eso, recuerda que su apodo en la secundaria era la reina arrogante, un título ganado por su actitud desdeñosa. Ya en el presente, él se promete mantener una actitud profesional, ya que no guarda ningún buen recuerdo de ella, pero su resolución flaquea al notar un moretón oscuro asomando por debajo de su manga. Entonces, olvidando su lugar, le pregunta impulsivamente qué le pasó en el brazo, y su sospecha crece al darse cuenta de que las mangas largas en verano deben estar ocultando algo peor. En ese instante, la tienda vacía se siente repentinamente tensa mientras se pregunta qué hay bajo su sudadera, y ella confiesa en voz baja que fue su novio quien le causó la herida. Yamamoto queda completamente atónito ante semejante confesión hecha con tanta naturalidad. Ella añade que viven juntos, chasqueando la lengua ante su reacción sin filtro. Luego lo fulmina con la mirada, reprochándole por siempre hablar de más e involucrarse. Él la observa alejarse, concluyendo que la ha hecho enojar, como siempre parece hacerlo, aunque no puede entender por qué ella le confesó algo tan personal a él, precisamente. La idea de que la reina arrogante muestre debilidad le hace temer por su seguridad si vuelve a casa, por lo que actuando por puro impulso, salta por encima del mostrador para detenerla antes de que se vaya y le hace una oferta audaz e inesperada, que se quede esa noche en su apartamento. No obstante, su gesto de amabilidad es recibido con una mirada fulminante mientras ella le dice que está siendo intimidante, y entonces él se apresura a aclarar sus intenciones, sugiriendo alternativas más seguras como ir a casa de sus padres. Es en ese momento cuando ella revela una dura verdad: sus padres la desheredaron, dejándola sin familia a la cual recurrir. Al ver que no tiene más opciones, él insiste firmemente en que se quede con él y se prepara para darle una llave de repuesto. Pero sorprendentemente ella la rechaza y dice que esperará, dejando a ambos momentáneamente desconcertados. Con calma, Ayase le informa que esperará hasta que termine su turno. Él le advierte que falta una hora, mientras su mente viaja a los días en que ella era la reina popular de la secundaria. Yamamoto observa su actitud actual tan apagada, y la encuentra completamente opuesta a la chica que conoció. Una hora después, llegan bajo el cielo nocturno al modesto edificio de apartamentos donde él vive. La recibe en su pequeño pero ordenado departamento y le ofrece algo de beber, justo cuando la surreal realidad lo golpea. Ayase, la infame reina arrogante, está en su habitación. Aunque no tiene malas intenciones, la cercanía con ella lo pone increíblemente nervioso.
Respira hondo para calmar sus manos temblorosas antes de servirle la bebida. Ella rompe el silencio con una sonrisa irónica, comentando que no puede creer que ahora le deba un favor. Él intenta restarle importancia, pero ella insiste en que su llegada fue oportuna, pues ambos necesitaban calmarse. Con cautela, él le pregunta si su novio simplemente estaba de mal humor. Ella intenta justificar la violencia como algo aislado, pero Yamamoto le ordena con enojo que deje de poner excusas. De inmediato se arrepiente por su reacción impulsiva, creyendo que debería haberse mantenido al margen. Sin embargo, el humor de Ayase cambia de pronto cuando sonríe y señala que él también ha cambiado desde la secundaria. Luego le pide usar su ducha, y Yamamoto, completamente desconcertado, accede. La extraña realidad de tener a la reina arrogante bañándose en su departamento finalmente lo alcanza. Ella sale más tarde, ya vestida con ropa suya, y comenta con naturalidad lo impecable que está su baño. Él abre los ojos con sorpresa al notar más moretones en sus piernas. Ayase baja la mirada y admite con seriedad que su situación es mala, calificando a su novio como un caso perdido. Yamamoto señala que los moretones parecen antiguos, obligándola a aceptar cuánto tiempo lleva viviendo así. Entonces, le dice sin rodeos que no debería estar con alguien así, pero la expresión decidida de ella deja claro que planea regresar con él de todos modos. Ella arremete, cuestionando con dureza qué derecho tiene él a juzgarla, pero Yamamoto le aclara con calma que solo le está dando su opinión para que la piense. Confiesa que su preocupación es egoísta, ya que teme sentirse culpable si ella resulta herida y él no hizo nada. Reconoce que su intervención es un intento de protegerse de un futuro arrepentimiento. La desafía preguntándole por qué se quedaría con un hombre que la usa como escape para su estrés. Poco a poco, su antigua antipatía hacia ella se desvanece al darse cuenta de que su actitud de sacrificio es poco común, aunque la esté llevando al límite. Entonces, una oleada de ira lo invade y le declara que no la detendrá, incluso si su lealtad la arrastra a la ruina. De inmediato lamenta su arrebato, convencido de que sus palabras impulsivas han terminado por alejarla. Resignado, decide que ya ha hecho todo lo que podía. Mientras Ayase reflexiona en silencio sobre su advertencia dura pero sincera, él le ofrece su cama para pasar la noche y se dispone a dormir en el suelo, gesto que ella acepta con gratitud. Tiempo después, Yamamoto se despierta adormilado en el suelo de su departamento. Al girar, ve a Ayase dormida plácidamente a su lado sobre el piso, la observa mientras duerme, intentando asimilar los extraños acontecimientos que los llevaron hasta allí. Decidido a comenzar el día, se levanta y se pone a preparar un desayuno sencillo para ambos. El sonido de la cocina finalmente despierta a Ayase, quien se revuelca con pereza en el suelo y se queja del dolor corporal, lo que lleva a Yamamoto a recordarle que le ofreció la cama. Atraída por el olor, ella se asoma a la cocina, y con curiosidad le pregunta qué está preparando. Al descubrir que sabe cocinar, se sorprende, pero él solo le dice que tenga paciencia, que ya casi está listo. Poco después, coloca 2 platos humeantes de yakisoba sobre la mesa. Sin perder tiempo, Ayase prueba su primer bocado con entusiasmo. Su rostro se ilumina con una expresión genuina de alegría mientras elogia lo delicioso que está. Al terminar le agradece de corazón, aunque él le responde bromeando sobre sus modales en la mesa. Intenta restarle importancia a sus habilidades culinarias, pero ella insiste en que acepte el cumplido, y luego se ofrece a lavar los platos como forma de agradecimiento. Ella lo dice con firmeza, y acto seguido le pregunta si tiene una liga para el cabello. Él, sin entender del todo, le ofrece una banda elástica común, ante lo cual ella se queja, diciendo que eso le arrancará el cabello, aunque lo acepta de todas formas. Con la improvisada liga entre los dientes, se recoge el cabello con habilidad antes de ponerse a lavar los platos. Mientras la observa, Yamamoto adopta una expresión pensativa, preguntándose por qué se esfuerza tanto en devolver un favor cuando bien podría relajarse. Entonces decide que ha llegado el momento de hablar sobre su futuro, pero ella le confiesa que tiene miedo de tomar una mala decisión. Él la anima a pensar con objetividad para evitar arrepentimientos, aunque ella enseguida cuestiona su seguridad en ese consejo. Contraataca argumentando que las emociones muchas veces vuelven imposible pensar objetivamente, pero Yamamoto con convicción le responde que no es imposible, que se puede lograr. Ella pone en duda su certeza, a lo que él le responde con serenidad que estará bien, acompañando sus palabras con un pulgar en alto y declarando que está ahí para ayudarla a tomar la mejor decisión, dejándola sin palabras. Al darse cuenta de que quizá fue demasiado directo, intenta continuar la conversación con torpeza. Le ofrece ser su caja de resonancia, y ella admite que para su sorpresa le resulta confiable. Sin embargo, él se retracta de inmediato, confesando que tal vez solo está proyectando sus opiniones de manera egoísta. Ella sonríe, visiblemente tocada por su torpe pero genuino intento de ayudarla.
Yamamoto la anima a compartir su historia para que puedan afrontarla juntos, y finalmente ella accede. Lo que cuenta revela un pasado oscuro y doloroso, muy alejado de la fachada divertida que suele mostrar. A pesar de los detalles duros, intenta mantener una actitud valiente, aunque el peso de su pasado se instala entre ellos como una sombra. Yamamoto queda perplejo, preguntándose por qué ella sonríe mientras relata algo tan doloroso. Ella le explica que su novio no siempre fue así de iracundo, pero él le revela que ha investigado sobre el ciclo del abuso. Describe el patrón de tensión, violencia y arrepentimiento, lo cual lleva a Ayase a una realización inquietante. Él admite que lo buscó mientras ella lavaba los platos, y ella confiesa que él es la primera persona a la que se lo ha contado. Entonces él le pregunta por su teléfono, pero ella revela que su novio la aisló diciéndole que no lo necesitaba. La implicación es clara y dolorosa, y Yamamoto sin rodeos, le pregunta si fue su novio quien rompió su celular. Ella lo confirma, explicando que ha sido completamente apartada de todos, y en ese momento Yamamoto comprende que su plan inicial de simplemente advertirle ya no es suficiente. Su determinación se endurece, ahora está convencido de que debe alejarla de ese hombre, incluso si ella termina odiándolo por ello. No obstante, Ayase sigue atrapada en su propia confusión, intentando justificar el abuso al recordar las pocas veces en que su novio fue dulce. Yamamoto la escucha con atención, comprendiendo sus emociones contradictorias mientras mentalmente traza una estrategia para convencerla de dejarlo definitivamente. Finalmente, con una claridad que antes no tenía, Ayase declara que romperá con él de una vez por todas, admite que Yamamoto tenía razón, que su novio solo la utilizaba como un objeto de su necesidad de control. Ante esto, Yamamoto la advierte que la ruptura no será fácil y se ofrece a ayudarla a planear los pasos siguientes. La aterradora posibilidad de una represalia se instala en el ambiente, dejando a Ayase visiblemente alterada. Con una mirada decidida, él le propone un plan para lograr que su ex la deje en paz de una vez por todas. Ella entra en pánico, pensando que se refiere a algún tipo de violencia, pero él descarta de inmediato cualquier idea extrema. Le revela que la primera parte de su plan consiste en ir al hospital y luego a la policía. La sola mención de la policía la deja completamente atónita, incapaz de procesar esa posibilidad. Yamamoto le explica que presentar cargos haría que su ex aparezca en el radar policial, lo cual garantizaría su seguridad. Aunque ella duda frente a la dureza de la medida, él intenta convencerla de que es el único camino realista. Expone los hechos fríos y duros de su aislamiento, recordándole cómo su pareja la fue encerrando poco a poco, dejándola sin red de apoyo. Insiste, cuestionando su renuencia a involucrar a la policía después de todo lo que ha vivido. Ayase guarda silencio, con la mirada fija en el moretón de su pierna, mientras el peso de sus palabras comienza a asentarse. Ella argumenta que irse es una cosa, pero presentar una denuncia formal es un paso completamente distinto y mucho más aterrador. Viendo su angustia, Yamamoto cambia de enfoque de inmediato y acepta abandonar la idea de la denuncia por ahora. Suaviza su postura, reconociendo que tal vez su plan era demasiado brusco y que lo más importante son sus sentimientos. Entonces le hace una petición sencilla, que no tome sus sugerencias tan intensas al pie de la letra. Recuerda su propia filosofía directa y pragmática, ser frontal es más eficiente, aunque carezca de tacto. Reitera que no irán a la policía si eso la hace sufrir más, y agrega con naturalidad que debería quedarse a vivir con él un tiempo. Su propuesta genera de inmediato sospechas en Ayase, quien lo enfrenta, exigiéndole saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Él, sin perder la calma, le explica que su ex probablemente ya está buscándola, lo que hace demasiado peligroso volver. Concluye que lo mejor es que permanezca escondida en su apartamento por un tiempo, algo que ella acepta en silencio. Entonces Yamamoto le dice que hay una última cosa que debe hacer, lo cual la pone tensa al instante. Ella malinterpreta su tono y asume que él espera algo físico a cambio de su ayuda. Al darse cuenta de la confusión, él se sobresalta, comprendiendo que ella ha vuelto a malinterpretar completamente sus intenciones. Ayase lo acusa directamente de querer aprovecharse de su situación. Su verdadera petición se revela, debe ir al hospital para que sus heridas queden registradas de forma oficial. Aunque accede, él detecta un matiz extraño de decepción en su tono. El informe médico confirma un desgarro en el ligamento de la muñeca y múltiples hematomas, lo que refuerza su desconcierto sobre ella. Al salir del hospital, caminan juntos por la calle en un silencio reflexivo. Él piensa en cómo ella evadió las preguntas del médico, comprendiendo que sigue protegiendo a su ex por miedo. Entendiendo su resistencia, decide abandonar por el momento la idea de denunciarlo. Al notar que lleva una sudadera demasiado gruesa para el clima, anuncia que irán a comprarle ropa. Sin embargo, la sola mención de ir de compras hace que Ayase se ponga nerviosa por el tema del dinero,
insistiendo en que eventualmente le pagará todo. Él con una sonrisa tranquila, le quita importancia y le dice que puede hacerlo cuando quiera. Ya en la tienda, ella escoge con entusiasmo algunos artículos esenciales, dejando a un desconcertado Yamamoto apartando la mirada con torpeza. A la mañana siguiente, Ayase duerme plácidamente en su cama, mientras la luz temprana revela con claridad la magnitud de sus heridas. Despertando adolorido en el suelo, Yamamoto se promete a sí mismo comprar un futón cuanto antes. Como aún tiene tiempo antes de sus clases, considera comenzar el día con su rutina habitual de limpieza, pero cambia de idea y decide preparar el desayuno en silencio, sin despertarla. Le deja la comida junto a una nota, esperando que descanse todo lo que necesite. Sin embargo, camino a la universidad, no puede evitar sentir que saltarse su pasatiempo de limpiar le resulta extraño. Al volver a casa con el futón nuevo, se sorprende al percibir el aroma de comida recién hecha en su departamento. Lo recibe Ayase, quien está ocupada frente a la estufa, con el cabello recogido cuidadosamente. Yamamoto le dice que no hacía falta que cocinara, pero ella simplemente le pregunta si le gusta la hamburguesa japonesa. Insiste en contribuir, explicando que es lo mínimo que puede hacer mientras se queda allí. Con impaciencia le repite la pregunta sobre la hamburguesa, revelando que tiene bastante práctica preparándola. Él responde con poco entusiasmo, y ella lo molesta por su falta de entusiasmo. Mientras guarda las compras, él le comenta que deben hablar después de cenar, lo que la deja en pausa por un momento. Entonces se pregunta de dónde consiguió la carne molida mientras finalmente se sientan a comer. Tras probar un bocado, admite que su comida está sorprendentemente buena. Una leve y satisfecha sonrisa se dibuja en su rostro mientras continúa comiendo en silencio. Al terminar insiste en lavar los platos, explicando que quiere ayudar con las tareas domésticas. Yamamoto la observa dirigirse a la cocina con una expresión pensativa, asimilando la escena. Mientras ella lava los trastes, él le pregunta de forma casual si salió hoy. En cuanto termina la frase, se da cuenta del error, suena como un novio posesivo. Ella lo mira con duda, así que él aclara rápidamente que su consejo no es una orden, pero aún así debía señalar el evidente peligro. Yamamoto la llama imprudente por exponerse al riesgo de cruzarse con su exnovio. Ella responde con furia, asegurando que él no puede entender lo que vive, y él acepta esa verdad con calma. El ambiente se vuelve tenso mientras ella regresa en silencio a la habitación principal. Rompe el silencio pidiéndole disculpas por su terquedad, y él admite que también cometió errores. Ella desecha su disculpa de inmediato, asegurándole que no tiene por qué arrepentirse. Le explica que usó el último dinero que le quedaba de su ex, confesando que temía que Yamamoto reaccionara con enojo, como solía hacerlo su anterior pareja. Le cuenta que su ex estallaba de furia por cosas insignificantes, pero que las comidas eran los únicos momentos de paz que tenía. Confiesa que cocinaba con la esperanza de evitar los regaños, una táctica que ya venía usando desde antes. Cuando él le pregunta qué era tan importante, ella responde con firmeza que su nuevo objetivo es conseguir un trabajo de medio tiempo. Yamamoto cuestiona su urgencia, sugiriendo que no es el mejor momento para eso. Ella baja la mirada y admite su temor de convertirse en una carga para él. Le preocupa agotar sus ahorros y no poder compensarle todo lo que ha hecho. Él intenta razonar con ella, advirtiéndole que cualquier movimiento equivocado fuera de casa podría convertirse en un error irreversible. Pero Ayase con determinación, acepta el riesgo, declarando que si su ex la encuentra, entonces simplemente así tenía que ser. Su respuesta fatalista lo deja completamente perplejo. Incapaz de entender esa lógica temeraria, lucha por comprender el razonamiento detrás de sus palabras, sintiéndose cada vez más desconcertado ante la mentalidad de la que una vez fue la reina arrogante. Yamamoto reflexiona sobre cómo no logra descifrar su corazón, ni esa constante resignación al destino. Piensa que la solución es simple, quedarse escondida en su departamento para evitar cualquier peligro. Sin embargo, empieza a preguntarse si ella se está exponiendo deliberadamente al riesgo solo para no sentirse una carga. Comprende cuán rápido su exnovio logró reducir a la orgullosa reina a un estado de indefensión. Entonces, buscando contrarrestar su visión derrotista, le pide con calma que mire su teléfono. Le muestra su cuenta bancaria, revelando un saldo de más de 1.5 millones de yenes. Yamamoto le explica que sus ahorros provienen de becas y trabajos de medio tiempo, ya que siempre ha sido extremadamente ahorrador. Con lógica fría, desglosa que el hecho de que ella se quede con él no representa ninguna carga económica, por lo tanto, no necesita buscar un empleo. Sin embargo, Ayase insiste en que no tiene sentido que él gaste su dinero ganado con esfuerzo en ella. Él refuta su argumento con calma, pero ella comienza a alterarse, afirmando con angustia que solo trae problemas y que no hay razón para que él la mantenga allí.
Mientras ella se lamenta de no tener nada, Yamamoto se da cuenta de que su deseo de trabajar no era solo por dinero, sino una forma de recuperar su dignidad. Entonces con firmeza, le dice que él también tiene una razón para querer que se quede. Ella lo acusa nuevamente de estar mintiendo, pero él se mantiene firme, negándose a retirar su oferta. Su explicación es directa: con la universidad y su empleo, necesita a alguien que se encargue de las tareas domésticas. Ella se burla de su lógica simple, pero él la reafirma, llamándose a sí mismo un hombre de precisión. Su obsesión queda al descubierto: una sola mota de polvo o una mancha de agua es suficiente para desatar en él una limpieza frenética. Le explica con pasión que su apretada agenda no le deja tiempo para su pasatiempo favorito, y descarta cualquier conclusión simplista. Declara que limpiar es el propósito de su vida, una afirmación que a ella le parece completamente ridícula. Para cambiar de tema, él elogia su comida del día anterior, y ella acepta el cumplido en silencio. Finalmente, accede a quedarse, y Yamamoto le asegura que ser una molestia es parte de la convivencia. Habiendo encontrado su nuevo rol, ella le ofrece prepararle una lonchera para sus clases, dejándolo completamente desconcertado. Ella explica con lógica que es una forma de ahorrar dinero, y aunque él está de acuerdo, ella se queda en silencio unos segundos antes de hacerle otra pregunta. Con un leve rubor, le pregunta tímidamente qué tipo de comida le gusta, queriendo que su almuerzo sea perfecto. Esa pregunta tan simple le provoca un sobresalto interno, dejándolo confundido sobre lo que siente. En la mañana del tercer día juntos, Yamamoto se despierta descansado sobre su nuevo futón, por primera vez sin dolores corporales. Son apenas las 4:30 de la mañana, y aunque la necesidad de limpiar lo invade, decide no despertar a Ayase. Se dirige al baño, pensando que es el lugar ideal para empezar su rutina de limpieza sin hacer ruido. Una hora más tarde, Ayase sale tambaleándose de la cama, sorprendida al verlo ya absorto en su meticuloso fregado. Mientras se cepilla los dientes, él continúa su detallado trabajo en el suelo del baño. Ella le pregunta si siempre se levanta tan temprano, y él confirma que forma parte de su rutina normal. Mientras toma un vaso de agua, repite su observación anterior, lo que le hace sospechar que aún está medio dormida. Bromeando, lo llama raro, recordando que en la secundaria siempre era el primero en llegar al aula. Él enciende las noticias matutinas y le pide que espere mientras prepara el desayuno. Ella se ofrece a ayudar a llevar los platos, pero él la detiene de inmediato. Insiste en que es su invitada y no debe esforzarse, pero ella le discute que puede encargarse. Su gesto amable desencadena en ella un estallido de ira inesperado, dejándolo completamente confundido. Se retira al baño para cambiarse, concluyendo que su reacción casual debe deberse a su convivencia pasada con su ex. Mientras se cambia, decide aprovechar y poner una carga de ropa en la lavadora. Se sobresalta al verla aparecer de repente anunciando que su lonchera ya está lista. Él le pregunta por su grito, y ella le responde que fue porque él irrumpió mientras ella se estaba cambiando. Con una sonrisa pícara, se da cuenta de que logró hacerlo sonrojar. Yamamoto recibe la lonchera, notando que incluso recordó su guarnición favorita. Ella lo molesta por quejarse del trabajo, encontrando encantadora su faceta más humana. Ayase señala que al igual que su cocina, sus acciones demuestran que está más dispuesto a ayudar de lo que él mismo admite. Mientras se dirige a clase, Yamamoto nota que la lluvia ha cesado, pero un sentimiento de inquietud persiste. El monótono trayecto en un tren lleno de gente no logra distraerlo de sus preocupaciones. Se da cuenta, con una certeza amarga, de que simplemente esperar no solucionará los problemas de Ayase, ya que al contrario podría empeorarlos. Su mente imagina un escenario en el que su ex se vuelva aún más violento y rencoroso con el tiempo. Cuanto más se prolongue la situación, más difícil será involucrar a la policía, ya que el abuso solo se intensificará. Él puede ver el problema con claridad, un oficial de policía preguntando por qué tardaron tanto en denunciar el crimen, y esa pregunta imaginaria resuena en su mente, subrayando la necesidad crítica de actuar de inmediato. Por ello, concluye que denunciar el abuso cuanto antes sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, ya ha cometido el error de prometer que no involucraría a la policía, y sabe que si vuelve a sugerirlo ella simplemente lo ignorará. Mientras está perdido en sus pensamientos durante una clase, su mirada se posa en un rostro familiar al otro lado del salón, una joven alegre, es compañera de clase, que charla con sus amigas. Un recuerdo lo golpea de inmediato, se trata de Kasahara Akari, quien fue la mejor amiga de Ayase en la secundaria. Entonces se da cuenta de que Kasahara podría ser la persona perfecta para convencer a Ayase, aunque no han hablado ni una sola vez en la universidad. No obstante, un nuevo temor lo invade, ¿y si Kasahara aún mantiene contacto con el exnovio abusivo de Ayase? Desde la distancia,
La observa debatiéndose internamente entre si involucrarla sería una idea brillante o un riesgo enorme. Aunque su nueva vida con Ayase parece cómoda, sabe que necesita la ayuda de una vieja amiga para salvar verdaderamente a quien alguna vez fue la reina del instituto. Recuerda que Kasahara era incluso más popular que Ayase, una chica de alto estatus, mientras que él solo era visto como un alborotador. También rememora cómo su personalidad directa en la secundaria le ganaba la desaprobación de muchas compañeras. Convencido de su torpeza social, suspira y descarta la idea de acercarse a la popular Kasahara, optando por encontrar otra manera de ayudar a Ayase por su cuenta. Más tarde durante su almuerzo, se sienta en la abarrotada cafetería con la comida que ella le preparó, y al ver una salchicha tallada con cuidado en forma de pequeño pulpo, recuerda a Ayase en su cocina, preparando con esmero aquel alimento decorativo. Entonces una sonrisa rara y sincera cruza su rostro al apreciar ese gesto lleno de consideración. Esa noche al volver a casa, aunque no ha encontrado ninguna solución concreta, se niega a rendirse. Ayase lo recibe en la puerta y de inmediato se ofrece a preparar la cena, pero al ver su ropa limpia sobre la cama, él le sugiere que se relaje y tome un baño primero. Ella acepta su consejo y se sumerge en un baño caliente, encontrando la temperatura perfecta. Después de bañarse él mismo, descubre que Ayase ya ha preparado una cena completa, lo cual lo hace sentirse un poco consentido, preguntándose si tanta hospitalidad no es exagerada para alguien que solo ha venido de clase. Ella le responde que simplemente es una costumbre adquirida de su vida anterior, lo que lo lleva a pedirle que deje de mencionar a su ex. Ayase por su parte, admite que fue ella quien se sorprendió al ver el apartamento ya increíblemente limpio, prueba de su obsesiva necesidad de ordenar. Él no entiende por qué le sorprende tanto, pero ella aclara que su asombro se debía a otra cosa, que en cierto modo, sus experiencias pasadas le enseñaron esas habilidades domésticas. Aunque él insiste en que debería descansar, ella le responde en tono juguetón que por qué la está regañando. Mientras él piensa que está exagerando, ella bosteza y le dice que al menos debería actuar agradecido por su esfuerzo. Cuando él le pide que haga menos tareas, ella le lanza una mirada intensa e inexpresiva, cuestionando su actitud relajada y señalando que la mayoría de las personas simplemente se quejarían de su trabajo. Él le explica su visión práctica sobre repartir responsabilidades, pero ella se preocupa de que solo esté tolerando su cocina. Él le dice que coma cuando tenga hambre, pero ella insiste en esperarle, dejando a él desconcertado por su lógica. Aunque no está totalmente de acuerdo, ella termina comprendiendo su perspectiva respecto al cuidado mutuo. Cuando él le pregunta por qué no se relaja, ella simplemente declara que no reducirá sus tareas porque está aburrida. Entonces él le sugiere ver televisión, pero de pronto tiene una revelación. Con su teléfono roto, ella no tiene nada que hacer. Sin decir palabra, se levanta y busca entre sus pertenencias hasta que encuentra una solución. Se vuelve hacia ella y le entrega un dispositivo electrónico, dejando a Ayase perpleja. Él le ofrece su vieja tableta, un gesto sencillo pero significativo para aliviar su aburrimiento y reconectarla con el mundo. Ella lo molesta por decirle que se relaje y al mismo tiempo darle un aparato, encontrando muy divertida su lógica contradictoria. Él ignora su comentario y simplemente le pone la tableta en las manos. Ella la toma con cuidado, con su expresión suavizándose ante la inesperada muestra de amabilidad. Entonces, una sonrisa radiante y sonrojada se dibuja en su rostro mientras le da las gracias de corazón. Él aparta la mirada turbado por su reacción e intenta restarle importancia al gesto. Incluso le entrega el cargador, pero ella insiste en terminar de lavar los platos antes de relajarse. Más tarde, mientras ella está usando la tableta sobre la cama, lo llama para captar su atención y de forma inesperada le ofrece el dispositivo de vuelta, diciendo de manera críptica, solo por 10 minutos. Su extraño comentario lo deja completamente desconcertado mientras ella regresa a la cama. En la mañana del cuarto día de convivencia, Yamamoto es el primero en despertarse y al encontrar una mancha en el baño, se siente invadido por un impulso obsesivo y alegre de limpiarla. Sin embargo, cuando Ayase comienza a moverse, se queda paralizado, temiendo haberla despertado con el ruido. Ella se incorpora en la cama, aún medio dormida, saludando la mañana tras ser despertada por los sonidos. Él se disculpa por haberla molestado, pero ella muestra más curiosidad por saber por qué gritó repentinamente. Él le explica que su exclamación fue producto de la alegría que sintió al ver cómo la suciedad se despegaba con facilidad. Ella se identifica con su entusiasmo, y con una sonrisa brillante, le pregunta si también suele gritar cuando está emocionado. Mientras ella se disculpa por haberse quedado dormida, él sigue sonrojado por la insinuación no intencionada. Al estirarse, ella admite que se desveló usando la tableta que él le regaló.
Durante el desayuno, él le pregunta con tono casual que estaba viendo que la tuvo tan entretenida. Ella responde de forma vaga, diciendo que solo eran videos, pero él insiste en obtener más detalles. Entonces, emocionada, se ofrece a mostrárselo, lo que le hace recordar su reciente regaño sobre modales en la mesa. Ella le enseña un video sobre una pareja que es rechazada de forma grosera en un restaurante elegante, y luego desahoga su frustración en un pequeño local cuyo dueño resulta ser el exjefe de cocina del restaurante. El video termina con la satisfactoria venganza de ver al empleado grosero despedido. Ayasi lo mira con ojos brillantes, esperando con entusiasmo su opinión sobre el video. Él asiente débilmente, pero internamente admite que nunca ha disfrutado ese tipo de historias. Yamamoto detesta los relatos en los que el protagonista utiliza la influencia de otros para castigar a sus enemigos, ya que le parece una forma perezosa de resolver conflictos, donde los personajes solo se quejan y esperan que un héroe conveniente resuelva sus problemas. Ella le pregunta con entusiasmo qué fue lo que más le gustó, revelando que tiene un historial lleno de videos similares sobre venganza. Él se muestra confundido por la pregunta, por lo que ella se le acerca y le pregunta específicamente qué parte encontró tan entretenida. Su inocente insistencia lo deja sudando y sin palabras, incapaz de darle la respuesta que espera. Ella se inclina más cerca, adivinando con precisión que en realidad no disfrutó el video. Rápidamente, él da marcha atrás y afirma que simplemente le molestó el camarero por no captar la situación. Para su sorpresa, ella le cree completamente, aceptando su excusa endeble. Al salir de casa ese día, le recuerda que descanse, mencionando que él no tiene que trabajar. Mientras camina hacia la universidad, reflexiona sobre la obsesión de Ayasi con los videos de venganza y piensa que tal vez proviene de un deseo profundo de castigar a su ex. Sin embargo, decide que no quiere que un héroe la salve, sino que desea que sea ella misma quien dé ese paso. Ya en el campus, comienza a preocuparse porque al haber pasado ya 4 días, es muy probable que su ex esté buscándola. Llegando a la conclusión de que la situación necesita resolverse con urgencia, decide que debe pedirle ayuda a Kasahara. Toma aire profundamente, decidido a reunir el valor necesario para acercarse, de una vez por todas, a la vieja amiga de Ayasi. Resuelto a no retroceder nuevamente, escanea con la mirada el aula buscando a Kasahara. Pero su búsqueda resulta infructuosa, Kasahara no está por ninguna parte, lo que lo deja completamente derrotado. Su brillante plan llega a un callejón sin salida, marcando aparentemente el final de sus esfuerzos por ese día. Decepcionado, camina de regreso a casa, dándose cuenta de que su única oportunidad de verla es en la clase de francés, y hoy ha sido un completo fracaso. Al acercarse a su apartamento, una escena inquietante lo golpea, todas las luces están apagadas. En ese momento, un pensamiento aterrador lo asalta al recordar que Ayasi había salido a comprar víveres para la cena. Entonces, se ve consumido por el peor escenario posible, su ex la vio, la siguió a casa, y ahora sabe dónde viven. Lleno de pánico, sube corriendo las escaleras hacia su apartamento, llamándola desesperadamente. Abre la puerta de golpe, su mente inundada de terribles posibilidades mientras entra en la oscura vivienda. Afortunadamente, su búsqueda frenética termina cuando la ve en la cama, con la tablet reposando sobre su pecho. Una oleada de alivio lo inunda al darse cuenta de que ha estado durmiendo profundamente todo el tiempo. La observa dormir, un poco molesto de que su única respuesta a su preocupación silenciosa sea un ronquido. Por lo tanto, decidiendo no despertarla, comienza a colgar su ropa recién lavada junto a la ventana. Sin querer, el sonido la sobresalta y se despierta con pánico, disculpándose de inmediato por haberse quedado dormida. Al intentar levantarse, tropieza hacia adelante, y él la atrapa rápidamente antes de que caiga. Entonces, la reprende por levantarse tan rápido, pero ella minimiza su preocupación, claramente avergonzada. Luego se sienta en el suelo con la mirada baja mientras se disculpa, y él le dice que no se angustie tanto. Su malestar aumenta al explicar que hacer las tareas del hogar se suponía que era su responsabilidad. Por consiguiente, lo mira con una expresión de culpa, admitiendo que siente como si hubiera evadido sus deberes. Él intenta tranquilizarla diciéndole que está bien, pero ella se niega obstinadamente a dejarlo pasar. En su mente aparece una escena imaginaria donde él la reprende por dormir todo el día en lugar de hacer los quehaceres. Ante esto, él le ofrece una solución sencilla, que deje de quedarse despierta toda la noche con la tablet. Le pregunta por qué estaría enojado, explicando que culparse a sí misma es una pérdida de tiempo cuando simplemente puede solucionar el problema. Acto seguido decide darle un consejo, dejándola preguntándose qué va a decirle. Con expresión seria, declara que nadie muere por equivocarse. De esta forma,
Pone su error en perspectiva, preguntando si alguien realmente murió porque ella no hizo las tareas. Con el asunto resuelto, le dice que deje de castigarse tanto y ella acepta tímidamente dormir más. Le agradece con una sonrisa suave, admitiendo que es mucho más maduro de lo que esperaba. Luego lo molesta diciendo que es tan maduro que da un poco de miedo, lo que solo logra irritarlo. Riéndose ella se dirige a la cocina, preguntándose si eso es lo que se siente vivir con alguien a quien amas. Él la observa irse, desconcertado por su comentario, pero ella simplemente lo descarta como nada. Con una sonrisa nostálgica, admite que le habría gustado haber hablado más con él en la secundaria. Él responde con sequedad que es bueno que se dé cuenta ahora, admitiendo que él siente lo mismo. Su confesión inesperada le saca una sonrisa genuina y sonrojada. Ambos se preguntan cómo habría sido la secundaria si hubieran sido más cercanos, pero él descarta la idea de lamentarse por el pasado. Le dice que aún tienen tiempo para empezar de nuevo, aunque su respuesta casual a su pregunta sobre la cena no ayuda mucho. Ella estalla, regañándolo porque lo que sea es la peor respuesta posible cuando alguien pregunta qué quiere comer. Sorprendido por su apasionado estallido, él le advierte que guarde ese tipo de sermones solo para él. Recuerda con vergüenza que su propia madre le dio el mismo consejo mientras sigue comiendo. Internamente aclara que su lo que sea era en realidad un cumplido, ya que toda su comida es deliciosa. En el quinto día de su convivencia, reflexiona sobre cuánto ha cambiado ella. Mientras camina por el campus de la universidad, considera intentar convencerla de nuevo para que denuncie a su ex, sintiendo que ahora podría estar lista. Revisa la cafetería llena de gente, molesto al no encontrar asientos libres para almorzar. Justo cuando está a punto de rendirse, una mano sobre su hombro lo detiene en seco. Es Kasahara, ofreciéndole un asiento y haciéndole preguntarse si ella es el salvavidas que ha estado buscando. Para su total sorpresa, lo invita a sentarse en su mesa, señalando un lugar vacío. Él acepta su oferta, y ella explica alegremente que los compañeros deben ayudarse entre sí. Mientras se acomoda, intercambian comentarios cordiales, ambos notando que ha pasado mucho tiempo desde la secundaria. Luego ella lo acusa juguetonamente de haberla estado evitando, tomándolo completamente desprevenido. Él explica torpemente que solo habla con las personas cuando es necesario, no porque la estuviera evitando específicamente. Su explicación directa da lugar a un momento de silencio incómodo entre los dos. Entonces, él le pregunta por qué no fue ella quien habló con él en ese entonces, y ella acepta con picardía que es un buen punto. Después, sonríe diciendo que está feliz de ayudar, dejándolo desconcertado por lo fácil que es malinterpretar sus palabras. Sin rodeos, él va directo al grano, preguntando qué quiere, y ella se sorprende por su franqueza. En ese momento, la expresión de Kasahara se vuelve seria al preguntarle si recuerda a Ayase, dejándolo mudo. Él recuerda cómo ella y Ayase siempre fueron molesta e inseparablemente cercanas, y ella se ríe y está de acuerdo. Luego le pregunta si ha visto a Ayase recientemente, revelando que sabe que su vieja amiga también está en Tokio. Yamamoto se queda sin palabras, mientras su mente corre tratando de entender las implicaciones de su pregunta. Entonces, se pregunta por qué Kasahara está buscando repentinamente a Ayase, con una creciente sensación de sospecha. Un pensamiento oscuro cruza por su mente, tal vez el exnovio de Ayase le pidió a Kasahara que la encontrara. En ese caso, se da cuenta de que si Kasahara está conectada con el ex, no puede arriesgarse a decir nada sobre la situación de Ayase. Justo en ese momento, la amiga de Kasahara interrumpe su tenso enfrentamiento, preguntándole quién es ese misterioso Yamamoto. La amiga llamado Iri, se sorprende de que Kasahara siquiera lo conozca, generando una presentación incómoda en la mesa llena de gente. Y en eso Kasahara declara en broma que Yamamoto es su novio, una broma que a él no le causa ninguna gracia. Finalmente Iri lo ubica, recordándolo como el genio que domina los exámenes de francés. Acto seguido, la amiga se pone intensa, se agarra de su brazo y le pide de manera insistente que le dé clases particulares. Internamente él está tambaleando, completamente abrumado por lo agresiva que es su actitud. Sin embargo, Kasahara descarta casualmente la idea, revelando que conoce su horario de clases, dejándolo aún más desconcertado. Con un puchero la amiga se inclina, expresando su decepción de que no se vayan a reunir para estudiar. Luego su atención se dirige a su almuerzo, y se sorprende genuinamente al descubrir que sabe cocinar. Mientras él toma un bocado, Kasahara llama a su comida súper hogareño, ganándose una breve y torpe afirmación por parte de él. Por dentro, lamenta no poder revelar que fue Ayase quien preparó su almuerzo, sintiéndose atrapado sin saber si Kasahara representa una amenaza. De repente mientras mastica, una idea lo golpea y detiene su comida,
decide que la solución más simple es preguntarle directamente a Ayase sobre su pasado y la posible relación de Kasahara. Al regresar a casa, lo recibe una sonriente Ayase, que ya está ocupada cocinando la cena. Sin embargo, su expresión alegre desaparece al instante, reemplazada por una mirada aguda y cuestionadora que lo toma por sorpresa. Entonces, le pregunta si conoció a otra chica, y él se da cuenta de que cegaramente percibió el perfume de su encuentro durante el almuerzo. Sus ojos se entrecierran con rabia al confirmar que sus sospechas eran correctas. Acto seguido, lo confronta furiosa, exigiendo saber por qué estuvo con otra mujer, dejándolo atónito por su tono posesivo. Él responde a la defensiva, cuestionando su reacción ya que no están en una relación, lo que hace que ella desvíe la mirada, derrotada. Con voz baja, admite que no tiene derecho a estar molesta, lamentando que cualquier otra chica sería mejor opción para él. Entonces, cuestiona todo su acuerdo, preguntándose por qué sigue viviendo allí si no son pareja. Él se da cuenta con frustración de que ella ha vuelto a torcer toda la situación. Intenta acercarse para detenerla, pero ella retrocede entre lágrimas, advirtiéndole furiosamente que no la toque. Sin decir una palabra más, huye del apartamento, dejándolo paralizado y gritándole su nombre en medio de la noche. Mientras tanto, ella vaga sola por las oscuras calles, sin aliento y abrumada por sus propias acciones. Poco a poco, el peso de su decisión impulsiva la golpea de lleno, llenándola de arrepentimiento y confusión. Finalmente se detiene en medio de la calle, preguntándose por qué actuó con tanta irracionalidad y qué está haciendo. Entonces, recuerda el momento en que huyó, su mano apretada en un puño de ira y confusión. Finalmente, se derrumba, comprendiendo que el olor del perfume de otra mujer fue la gota que colmó el vaso. Un torrente de recuerdos, la amabilidad de Yamamoto, su lógica, su apoyo, contrastaba drásticamente con su propio estallido destructivo. Abrumada por sus propias acciones, fue consumida por una oleada de arrepentimiento entre lágrimas. Vagando por las calles, se insultaba a sí misma, dividida entre pensar que él estaba enojado o aliviado de que ella se hubiera ido. La sola idea de que Yamamoto la odiara le resultaba insoportable, dejándola completamente paralizada por la indecisión. Derrotada y sola, se desplomó en el suelo, deseando en silencio que él apareciera para salvarla. De repente un paso inesperado la sobresaltó cuando una mano desconocida se extendió desde atrás. Al mirar hacia arriba, aterrada, vio a su exnovio, quien pronunció su nombre con calma. Paralizada reconoció a Sahei, la misma persona de la que había estado escondiéndose desesperadamente. Él se acercó con una sonrisa escalofriantemente amable, preguntando dónde había estado todo ese tiempo. En ese instante, su mente retrocedió al momento en que se conocieron en una reunión grupal en la que se sintió presionada a socializar. Mientras su amiga estaba emocionada, ella se mantuvo completamente distante, simplemente cumpliendo con el protocolo. Él se presentó con soltura, pero ella permaneció en silencio, perdida en el recuerdo. Su primera impresión fue la de un hombre tranquilo, educado, que parecía totalmente inofensivo. Lo vio como un banquero de otro mundo, muy alejado de sus propias dificultades. Un recuerdo revelaba su constante precariedad económica, trabajando de mesera con trabajos de medio tiempo para sobrevivir en Tokio. Se había mudado a la ciudad para escapar del control de su padre y sus reglas sofocantes. Sin embargo, su recién adquirida libertad estaba marcada por cenas baratas y una preocupación constante por el dinero. Salir con Sahei, por lo tanto, le pareció una vía de escape emocionante y novedosa ante su vida difícil. Él le mostró un mundo de paseos despreocupados y momentos que parecían perfectos. Así que cuando él le pidió que se mudara con él, aceptó, admitiendo para sí misma que era una decisión calculada en busca de estabilidad. Pero la ilusión se hizo pedazos cuando su amabilidad se transformó en abuso verbal implacable y disculpas vacías. Un recuerdo mostraba la evidencia física de su crueldad, su rostro amoratado y sus ojos abiertos de terror. Incluso criticaba su comida, lanzando cumplidos envenenados que desgastaban su autoestima. Todos los días se veía obligada a despedirlo arrodillada en la puerta, en una escena de sumisión forzada. Los días y las noches se mezclaban, atrapándola en un ciclo interminable de aislamiento dentro del apartamento. Consumida por el miedo constante a su regreso, llegó a su punto de quiebre, dándose cuenta de que no le quedaba a dónde ir. Con una última y desesperada determinación, huyó del apartamento, buscando refugio en el anonimato de la noche. Fue en ese momento de desesperación que se cruzó con Yamamoto, un hombre que era todo lo contrario a su verdugo. Ya de regreso en el presente, Sahei la acorraló en la calle, y sus preguntas tranquilas no lograban ocultar la rabia que hervía bajo la superficie. Por un instante su fachada amable se resquebrajó, revelando una chispa de ira fría y posesiva.
Rápidamente fingió preocupación, con palabras impregnadas de una dulzura escalofriante al decirle que estaba preocupado por ella. Abrumada por el miedo, le ofreció una disculpa débil y temblorosa. Con arrogancia él le dijo que volviera a casa, señalando cruelmente que no tenía a dónde más ir. La palabra casa desencadenó un recuerdo aterrador de ella acurrucada en un rincón del apartamento. Recordó el pánico de verse forzada a regresar a ese lugar, una prisión de la que no podía escapar. Su mente entró en espiral, creyendo que no valía nada y que no le quedaba más opción que volver con él. Pero entonces recordó la simple amabilidad de Yamamoto y su lógica extraña pero reconfortante. Recordó cómo él le había dado un sentido de propósito y valor, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Con lágrimas corriendo por el rostro, se dio cuenta de que deseaba desesperadamente regresar al apartamento seguro de Yamamoto. Convencida de que lo había arruinado todo, se preguntó cuál sería el consejo lógico de él en ese momento. La voz de Yamamoto resonó en su mente, formulando la única pregunta simple que atravesaba su desesperación. ¿Qué era lo que realmente deseaba? Su mente se aclaró al fin, comprendiendo lo que verdaderamente quería. De repente ella soltó una risa condescendiente, descartando por completo su repentino cambio de actitud. Sin embargo, Sahei fingió preocupación preguntando qué le pasaba, pero ella simplemente lo miró fijamente. Con un nuevo fuego en los ojos, declaró que jamás volvería con él. Su declaración audaz lo dejó completamente sin palabras. Incapaz de procesar su desafío, ella desató toda su furia, diciéndole que jamás entendería su sufrimiento y exigiéndole que se alejara. Su disculpa vacía por sus supuestos arrebatos ocasionales solo alimentó aún más su rabia, ya que ella le recordó que había sido un tormento diario. Con crueldad él desvió la culpa, admitiendo que se irritaba porque ella nunca lo escuchaba. Desesperada, ella enumeró todos sus sacrificios, incluyendo haber abandonado la universidad, pero él se burló con desprecio de su falta de contribución económica. Luego, con frialdad, enumeró lo que consideraba defectos suyos, declarando con arrogancia que ella no tenía nada ni a nadie. Mientras aseguraba que podía reemplazarla fácilmente, repitió con soberbia que él era el único que la toleraría, intentando quebrar su espíritu. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de cuánto había sacrificado por un hombre tan cruel. Él la agarró del brazo, tratando de arrastrarla, y en ese momento comprendió que para él siempre fue completamente desechable. Su agarre se apretó brutalmente sobre su muñeca mientras ella luchaba con desesperación por resistirse. Mientras él la forzaba a avanzar por la calle, ella gritó por ayuda. Su última esperanza fue llamar a Yamamoto. De pronto, una mano interceptó la de su agresor y una voz ordenó que se apartara de inmediato. Yamamoto apareció de la nada, colocándose entre Ayase y su aterrador exnovio. Con lágrimas de alivio, ella miró a su salvador, quien le informó con frialdad a Sahei que ella no iba a irse a ningún lado. Empapado en sudor, Yamamoto se mantuvo firme como su escudo, marcando así un final tenso para aquel capítulo. Abrumada por la emoción, ella se dio cuenta de que él había estado buscándola frenéticamente todo ese tiempo. Sahei intentó suavizar la situación, alegando que todo era un simple malentendido entre una pareja. Sin embargo, Yamamoto señaló el evidente terror de Ayase, pero el ex lo desestimó, tachándolo de otro episodio histérico. No convencido, Yamamoto recordó las inquietantes amenazas que había escuchado momentos antes. Sahei intentó enmarcar la situación como una simple discusión de pareja, algo que Ayase, entre lágrimas, parecía aceptar. No obstante, Yamamoto lo enfrentó, mencionando que eso no era lo que había escuchado. En ese instante, la fachada amable de Sahei se quebró, y con furia le gritó al extraño que no se metiera. Redobló su mentira con gritos, insistiendo en que su pelea pública era solo otro de sus episodios, y que aún la amaba. Ayase sintió desesperación, convencida de que el lógico Yamamoto vería a través de esa excusa tan débil. Para su sorpresa, Yamamoto pareció conceder, admitiendo que no era su lugar interferir. Pero era una trampa brillante, ya que se volvió hacia el ex, atónito, y declaró que todos irían a la policía. Sahei entró en pánico ante la sugerencia, pero Yamamoto respondió con calma que la policía podría resolver sus versiones de forma justa. Luego señaló que su fuerte discusión en la vía pública ya había atraído la atención de varios vecinos preocupados. Yamamoto expuso las contradicciones en las excusas de Sahei, preguntando si realmente deseaba resolver algo. Insistió, preguntando si había alguna razón específica por la cual temía tanto involucrar a las autoridades. Entonces, Yamamoto dirigió la atención hacia las marcas visibles en los brazos de Ayase, acorralando al ex con la evidencia. Mientras los vecinos comenzaban a murmurar, Ayase bajó la mirada, abrumada por el escrutinio público. Sahei intentó desesperadamente justificar las lesiones, pero los presentes ya sospechaban lo peor.
Yamamoto refutó su mentira con calma, señalando las distintas etapas de curación en los brazos y piernas de ella. Acorralado y sin más excusas, Sahei finalmente explotó de ira, exigiendo saber quién era Yamamoto. A continuación gritó que eran una pareja que se amaba, una afirmación que dejó a Ayase completamente horrorizada. Con una frialdad lógica e implacable, Yamamoto se preparó para destruir por completo la débil defensa de Sahei. Lo interrogó con firmeza, exigiéndole saber qué hizo mientras ella estuvo desaparecida, y si siquiera se había molestado en reportarla como extraviada. Estalló ante su patética excusa, señalando que Sahei nunca la apoyó, solo la culpó y atormentó. Declaró que el comportamiento de Sahei no era amor, sino un patético e infantil juego de poder para sentirse superior. Ella lo observó con asombro, comprendiendo con una oleada de emoción que él realmente estaba enojado por alguien como ella. Mientras los vecinos ya formaban una multitud considerable, Sahei se vio visiblemente acorralado por la humillación pública. Completamente derrotado, bajó la cabeza y murmuró una disculpa, esperando que eso pusiera fin al enfrentamiento. Sin embargo, su disculpa se transformó rápidamente en una excusa autocompasiva, alegando que no podía evitarlo cuando perdía el control. Mantuvo esa postura patética, esperando que su débil remordimiento fuera suficiente para calmar la situación. Sin embargo, Ayase vio a través de aquella disculpa vacía, sabiendo que él simplemente lo volvería a hacer, y aplastó sus esperanzas al declarar que jamás volvería con él. Sahei suplicó desesperadamente que se quedara, pero ella le dijo con frialdad que dejara de mentir. Él le rogó que regresara a casa, con el rostro convertido en una máscara de súplica desesperada y patética. Entonces, su mirada cayó sobre una marca sospechosa en el cuello de la camisa de Sahei, lo que despertó un nuevo pensamiento. Un recuerdo de la otra mujer que vio junto a Yamamoto provocó una fría realización sobre su ex. Lo acusó de ya tener un reemplazo, lo cual explicaba por qué jamás se molestó en reportarla como desaparecida. A medida que la comprensión se apoderaba de ella, se dio cuenta con horror de que toda su supuesta preocupación había sido una mentira y que en realidad nunca le importó. Sahei entró en pánico, extendiendo una mano hacia ella al sentir que su control se desmoronaba por completo. Ella pronunció una sola palabra devastadora, una última y fría negación a su antiguo verdugo. La noche después de la caótica confrontación, Yamamoto se sentó solo en su silencioso apartamento. Perdido en sus pensamientos, miró a su alrededor y notó cuán extrañamente amplio se sentía el lugar sin ella. Al comenzar a limpiar, se dio cuenta de lo acostumbrado que estaba a su presencia, preguntándose ahora cuándo regresaría por fin. Incapaz de concentrarse en otra cosa, su mente estaba completamente consumida por pensamientos sobre ella. Mirando fijamente la pantalla de su computadora, deseaba en silencio que simplemente regresara a casa. Tarde esa noche, el sonido de la puerta abriéndose rompió finalmente el silencio cuando Ayase volvió. Él se giró, intentando sonar casual mientras comentaba cuánto tiempo había estado fuera. Su rostro, cubierto por sombras, entró en silencio, lo que llevó a un Yamamoto preocupado a preguntarle qué ocurría. Un flashback reveló que Ayase fue llevada a la comisaría para ser interrogada después del enfrentamiento. Él le explicó que su ex había huido cuando llegó la policía y que lo enviaron a casa, dejándolo completamente en la oscuridad. Al ver su estado de angustia, le sugirió que se duchara para despejar su mente. Ella sintió en silencio y él le dio su espacio para que pudiera procesar todo lo ocurrido esa noche. Decidió cocinar para ella, pensando que necesitaba algo de tiempo antes de hablar sobre el trauma. Justo cuando el arroz frito estaba listo, la puerta del baño se abrió y él se giró para saludarla. Ella lo llamó en voz baja por su nombre, captando su atención mientras él permanecía junto a la estufa. Con cierto titubeo, le preguntó si todavía estaba bien que ella se quedara en su apartamento después de todo lo que había pasado. Él dio vuelta a la situación, preguntándole qué era lo que realmente quería, una pregunta que pareció confundirla. Ella explotó de frustración, insistiendo en que la decisión le correspondía a él, ya que era su hogar, no el de ella. Él suspiró ante su reacción, cansado de verla regresar siempre al mismo razonamiento autodestructivo. Con una expresión seria, le recordó que ya le había dado su respuesta hacía mucho. Declaró que era su aliado y que ayudarla no era ningún inconveniente para él. Entonces volvió a poner la decisión en sus manos, preguntándole si de verdad deseaba quedarse o no. Ella volvió a cuestionar su lógica, señalando que ahora su ex había visto su rostro, y le preocupa que por su culpa, él pueda convertirse en el próximo objetivo de la ira de su ex. Abrumada, le pregunta por qué aún está dispuesto a esconderla a pesar del nuevo riesgo, y con lágrimas en los ojos, le lanza una pregunta desgarradora: ¿por qué haría tanto por alguien como ella?
Ante eso, él le da una respuesta simple y lógica, explicando que la ayuda simplemente porque puede. Mientras ella procesa sus palabras, él desvía la mirada hacia la cena fría, y tras una breve pausa, admite que hay otra razón. Entonces, sonríe y confiesa que su otro motivo es que quiere volver a comer su delicioso filete de hamburguesa. Aprovechando la oportunidad, ella le pregunta si estaría dispuesto a hacer cualquier cosa a cambio de su comida, y él responde con una confirmación seria y directa, completamente comprometido con su parte del trato. Animada por su respuesta, ella declara que tiene 2 peticiones para él, y él le pide tranquilamente que diga sus condiciones, listo para escuchar lo que desea. Ella duda por un momento, baja la mirada mientras reúne el valor y finalmente con un rubor decidido, se toma el cabello y se prepara para expresar sus demandas. La primera petición es sencilla, ya que quiere su permiso para seguir viviendo con él, y sin pensarlo, él acepta, pues ya había tomado esa decisión por sí mismo. A continuación, Yamamoto le pide que le diga su segunda condición, esperando con calma lo que vendrá, y con una mirada firme ella declara su segundo deseo. Quiere presentar una denuncia ante la policía. Su repentina determinación lo deja completamente atónito y sin palabras, mientras ella confiesa que teme echarse atrás, pero tiene aún más miedo de seguir perdiendo cosas. En un acto de desesperación, se inclina profundamente y le ruega que la acompañe a la estación de policía, y él guarda silencio mientras considera su súplica, mientras ella permanece inclinada ante él, tratando de reunir todo su valor. Finalmente, alzando la mirada con esperanza renovada, cree que con su ayuda todo finalmente estará bien, y al reconocer que por fin está dando un paso por sí misma, él accede en silencio a ayudarla. Ella le ofrece un agradecimiento sincero, sellando así el vínculo único entre 2 personas que no son ni amigos ni amantes. Al día siguiente, un agotado Yamamoto bosteza durante su turno en la tienda de conveniencia, y mientras reflexiona sobre lo lento del día, se siente aliviado de ya no tener que preocuparse por la seguridad inmediata de ella. Como lo prometió, acompaña a Ayase a la estación de policía, donde ella presenta oficialmente una denuncia contra su ex. Esa misma noche, la policía visita el apartamento del ex, solo para descubrir que ya ha huido, y más tarde un oficial escolta a Ayase al ahora vacío apartamento, confirmando que no hay señales de que él haya regresado. Mientras tanto, en otro lugar, el fugitivo X mira por encima del hombro, preguntándose dónde esconderse a continuación. Por su parte, Yamamoto se preocupa por cuánto tiempo tomará encontrarlo, y sabiendo que Ayase aún está nerviosa, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando un cliente entra en la tienda durante su turno. Para su sorpresa es Ayase, quien alegremente le explica que salió tarde para comprar pasta de dientes, y él la regaña suavemente, diciéndole que pudo haberlo llamado, pero ella le recuerda que no tiene teléfono. Entonces, él se ofrece a comprarle un celular para que pueda contactarlo a él y a sus amigos, pero ella rechaza la idea de inmediato. Su expresión se ensombrece cuando, con cinismo, comenta que los amigos solo son útiles cuando uno necesita algo, y esta visión negativa de la amistad lo deja en silencio, su expresión volviéndose inescrutable. Aún así, él le señala que sin un teléfono, no tiene forma de ayudarla si se mete en problemas, y Yamamoto la confronta por ser demasiado optimista, recordándole que su ex aún representa una amenaza real. Ella en tono juguetón se burla de sus preocupaciones, diciéndole que mejor se vaya a casa a descansar, y él finalmente accede a su invitación a conversar, mientras ella acepta con entusiasmo su compañía. Sin embargo, en lugar de marcharse, ella se queda, revelando que fue específicamente para hablar con él. Con una sonrisa brillante, comienza a interrogarlo en tono juguetón sobre su trabajo de medio tiempo, y visiblemente irritado por la repentina entrevista, él responde con brusquedad que solo ha trabajado allí por 2 meses. No obstante, sus preguntas se vuelven cada vez más personales, y él no puede evitar preguntarse internamente por qué siquiera está respondiéndole. Ella lanza una ráfaga de preguntas sobre su vida, pero él rechaza cada una con un cortante no, y luego lo molesta llamándolo maniático de la limpieza y le pregunta si limpiar es su único pasatiempo. Su mirada intensa se fija en él, esperando una respuesta verdadera, y él, completamente desconcertado, no entiende por qué ella se interesa de forma tan personal y repentina. Entonces, ella le recuerda su conversación sobre la secundaria, sugiriendo que su relación por fin podría cambiar. Asimismo, Ayase admite que constantemente se arrepiente de no haberlo conocido antes. Con una sonrisa decidida, declara su intención de aprender ahora todo sobre él. Él se da vuelta, intentando mantener su compostura estoica frente a su atrevimiento. Sin embargo, un leve rubor traiciona su fría fachada, revelando que está más turbado de lo que deja ver. Intentando desviar el tema, insiste en que no hay nada interesante de él para comentar.
Pero ella le guiña un ojo y le dice que ya es demasiado tarde, pues ya tomó una decisión, para su molestia. Al final él cede, aceptando decirle exactamente lo que piensa de ella. Entonces ella se vuelve hacia él, y juguetona le pregunta si de verdad va a ser honesto. Inclinándose, lo reta a revelar cómo es realmente vivir con ella. De inmediato él empieza a enumerar sus defectos, quejándose de que es terca y le provoca dolores de cabeza. No obstante, a pesar de sus quejas, admite con un rubor que en realidad no está tan mal. Ella sonríe con complicidad, burlándose de que es demasiado tímido para admitir que disfruta de su compañía. Por dentro, él admite que esta chica tan extraña lo consiente demasiado. Finalmente ambos comparten una risa, por fin cómodos y en paz el uno con el otro. Acto seguido ella cambia de tema, y con alegría le pregunta qué quiere cenar. Él en tono juguetón le dice que adivine, pero ella solo suspira, molesta por su ya familiar no respuesta. Entonces, él reflexiona sobre cómo su yo de la secundaria jamás habría creído que terminaría en esta situación. Y concluye que vivir con la antigua reina arrogante de su escuela no está tan mal después de todo.